Buenos días, feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. ¿Cómo está la Iglesia de La Paz? Tan flojo, tan flojo. Flojo, tan. ¿Cómo está la Iglesia de La Paz? Amén. Ahora me convencieron un poco. No se preocupe que la comida está ahí. Vamos a comer el plato espiritual y ahorita vamos a comer el plato material. Mis hermanos, es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana de sábado. Gracias a cada uno de ustedes que dejó su hogar para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a gozarse en el Señor en esta mañana? Amén. Yo espero que el Señor le hable a cada uno de ustedes en sus corazones. Hermanos, en esta mañana he traído un tema muy importante, un tema conocido en el mundo cristiano. Y antes de abrirlo y conocerlo, vamos a orar. Vamos a invitar al Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestros corazones, para que podamos entonces conocer lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana de sábado, Señor, tu iglesia se ha reunido en este lugar porque queremos escuchar tu voz. Queremos abrir tu palabra con la certeza de que tú nos vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. Mira, Señor, tenemos visitas, tenemos hermanos de la iglesia en este lugar que quizá vinieron con problemas y dificultades. Yo no conozco sus problemas, yo no conozco sus dificultades. También tenemos personas por las redes sociales que nos están viendo en esta mañana. Visítale a través de tu Santo Espíritu. Que cada problema, cada situación, cada pedido que se haga en esta mañana sea algo, Señor, una realidad en nuestra vida. Y que seamos testimonio vivo de que tú eres y siempre serás el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, les invito a cada uno de ustedes a que busquen en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, o la carta a los Efesios, capítulo 6, comenzando en el verso 10. Efesios, capítulo 6, verso 10. Todo el que tenga su Biblia, por favor, busque su Biblia en el capítulo 6 de Efesios, verso 10 en adelante. Y escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 10, Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el celo por pronunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Todos nosotros conocemos la carta de los Efesios como la armadura de Dios. ¿Verdad que sí? Todo el que ha estudiado la Biblia conoce que en el capítulo 6 se habla de las armaduras de Dios. Y en el versículo 10, Pablo ahora dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Es decir, que lo que Pablo está diciendo, que él está concluyendo su carta a los de Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y el consejo de Pablo es que se sometan al Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay algo interesante aquí, que cuando Pablo dice, someteos al Señor, o por lo demás, hermanos míos, hay una palabra que Pablo utiliza aquí que me llama mucho la atención.
Porque la palabra aquí no es fortaleceos en el Señor. En el texto original, en el griego, no se usa la palabra fortaleceo, sino robusteceo. Y hay una palabra, son palabras sinónimas, ¿verdad que sí? Es muy parecida. Pero por ejemplo, Juan, el hermano Juan, la hermana Wendy, el hermano Daniel, que le gusta ir al gimnasio, y a todos ustedes que quizás conocen lo que es un gimnasio y quizás ustedes corren en la mañana o practican algún deporte, ustedes saben que el cuerpo nuestro, cuando no está ejercitado, no es lo mismo cuando usted va a un gimnasio o cuando usted hace ejercicio, ¿verdad que no? El cuerpo, cuando usted va al gimnasio, su cuerpo comienza a aumentar de masa muscular y se nota la diferencia. El hermano Juan es un testimonio que lo podemos ver, que el hombre está comiéndose los hierros, como decimos nosotros. Entonces, lo que quiero decirles, mis hermanos, es que la palabra de Dios dice aquí, robusteceos, ¿en quién? En el Señor. Es decir, que nosotros tenemos como cristianos cada día que aumentar la fe en Cristo Jesús, hacer ejercicio espiritualmente en Cristo Jesús para fortalecer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser. ¿Me doy a entender? Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceo o robusteceo ¿en quién? En el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Repitan conmigo, en el poder de su fuerza. Y me llama la atención, mis hermanos, ustedes saben que yo soy muy detallista, investigando y conociendo un poco la Biblia para que usted pueda entenderla un poco mejor. Cuando Pablo dice aquí, someteos pues a Dios, y después dice en el poder de su fuerza, Pablo utiliza una palabra griega llamada dunamis, que es para poder. Cuando Pablo dice en el poder de su fuerza, usa la palabra dunamis, y esta palabra dunamis significa fuerza, significa virtud y significa también energía o energizar. Pero me llama la atención que en el capítulo 5, versículo 30 de San Marcos, Jesús utiliza la misma palabra poder, dunamis, en griego. Cuando usted estudia la historia de la mujer de flujo de sangre, ustedes conocen esa historia, una vez yo la prediqué aquí también. La Biblia dice que esta mujer por la fe decía que ella quería tocar el manto de Jesús. Y dice la Biblia que había una multitud y que por encima de esa multitud la mujer corrió, caminó hacia donde Jesús y tocó ¿qué? El manto de Jesús. ¿Están conmigo? Tocó el manto de Jesús y ahora el maestro dice, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió ¿qué? Poder. ¿Salió qué? Dunamis. Es decir, lo que estoy diciendo es que el poder que había en Jesús es el mismo poder que ahora Pablo está diciendo que tú y yo como cristianos debemos tener. Por eso es que dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortalezcas en el Señor y en el dunamis, en el poder que hay en Jesús. Y déjame decirte que el poder de Jesús está disponible para toda aquella persona que quieran aceptarle como su único Salvador. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para una persona que todavía no es de la iglesia, que todavía no ha tomado la decisión o ha dado el paso de bautizarse y pertenecer al pueblo de Dios. Pero déjame decirte que si tú todavía no lo has hecho, hay poder en la sangre de Cristo Jesús disponible para ti. Por eso que el texto dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, hay algo interesante que dice el versículo 11. Escuchen bien que dice el versículo 11. Dice la palabra, vestido de toda la armadura ¿de qué? De Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Vestido de toda la armadura de Dios. De la única forma que tú y yo como cristianos, escuchen bien lo que les voy a decir, de la única forma que tú y yo como cristianos o personas creyentes en Dios podamos salir airosos contra las cosas del enemigo, del diablo, es sometiéndonos a Cristo Jesús. No hay otra forma de usted vencer al enemigo. Por eso es que el texto dice, vestido de toda armadura de Dios. En el Salmos 46, verso 1 dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. En otro texto dice que Jesús es nuestro escudo.
para nosotros protegernos contra las artimañas del diablo, tenemos nosotros que someternos a Dios. En segundo lugar, también dice aquí que la palabra armadura, vestido de toda armadura, la palabra armadura que se encuentra aquí es panoplía. Esa es la palabra que se usa en el griego y que aquí está mezclada lo que es el escudo, la lanza, la espada, las grebas y la coraza. Es decir, que la vestimenta que tú y yo como cristianos tenemos que tener en esta mañana es toda la armadura de Dios. No basta tener una. No vas a tener una protección. Usted tiene que estar protegido de todas las cosas que el enemigo le lanza a usted como cristiano. Ahora, hay una pregunta importante. La pregunta más importante hasta este momento es la siguiente. Hermano Yeurín, ¿por qué razón yo como cristiano, o yo como creyente, o yo como visita, tengo que protegerme de esa armadura que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que yo tengo que ponerme esa armadura para yo poder vencer? Déjame decirte lo siguiente, mi hermano querido. Hay un ser creado en la eternidad hace muchos años atrás, llamado Satanás, que antes no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer, que Dios lo creó. Y este ser pecó contra Dios. Si usted lee el capítulo 28 de Ezequiel y el libro de Isaías capítulo 14, usted va a encontrar allí la caída de Lucifer. Y este enemigo contrario de Dios, ha querido vencer a Dios. Y esta hermosa creación que Dios hizo en este mundo, déjame decirte que Él prácticamente dañó todos los planes que Dios tenía. Y ese enemigo no va a descansar hasta destruirte. Y le estoy hablando no solamente a los mayores, le estoy hablando a los jóvenes. Hay un enemigo llamado Satanás que quiere vencerte, que quiere destruirte, que quiere vencer tu familia, tu hogar. Y Satanás es la persona que se ha encargado desde el pecado decir que Dios es mentiroso y que Dios no merece toda la gloria y la honra, como en su santa palabra lo dice. Y déjame decirte algo más. Él no descansará hasta que tú te pierdas. Pero déjame decirte que a pesar de que Satanás usa sus artimañas para engañarte y para que tú te pierdas, el cielo está disponible para salvarte y llevarte al reino de los cielos. Aunque Satanás se ha levantado a tocar tu familia, aunque Satanás se ha levantado a tocar tu hogar, tu trabajo, te quitó tu padre, tu madre, te quitó algún familiar querido, déjame decirte que tú lo vas a recuperar en el reino de los cielos. Si tú te quieres encontrar con un familiar, escúchame bien, hermano querido, si tú te quieres encontrar con un familiar que murió en Cristo, prepárate, porque en el reino de los cielos tú lo vas a ver. Por eso que Apocalipsis capítulo 12, escuchen bien lo que estoy diciendo. Me gusta que pongan atención a estas palabras que estoy diciendo, porque estas palabras no vienen de mí. Eso es Dios que le envía a ustedes y también me la envió a mí. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furor e ira, porque le sabe que le queda poco tiempo. Si usted va a primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrio y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ay de ti, hermano querido, ay de ti que Satanás te encuentre desprevenido y sin la protección de Dios. Ay de ti, porque el diablo te puede enredar de una manera que tú no puedes salir y tú te vas a perder. Pero gloria a Dios que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede libertar y romper las cadenas. Amén. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que quiere que sus cadenas sean rotas. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que está pasando alguna necesidad física, espiritual, económica. Déjame decirte que hay poder en Cristo Jesús. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Amén.
Déjame decirte algo más interesante. Dice el versículo 12, escuchen bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales. Cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que está diciendo es que nuestras luchas no son carnales, no son con un ser humano. Las luchas que tenemos nosotros como personas, como cristianos, como creyentes, no son luchas así como nosotros lo podemos ver un ser humano con otro. Porque si nosotros luchamos como seres humanos uno con otro, uno va a salir vencedor, ¿sí o no? Hay una frase que la usamos nosotros los dominicanos. ¿Cuántos son dominicanos aquí? Yo sé que hay muchos. No sé si en alguno de sus países, los que son de otros países, conocen esta frase. Pero es una frase que nosotros los dominicanos usamos mucho, que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ustedes han visto personas que son guapas, que son valientes y son derrotados por un infeliz, como le llamamos, una persona que no se metía con nadie. Porque fácilmente usted como ser humano, por guapo que usted se crea, fácilmente una persona débil lo puede vencer. O sea, por eso es que el texto dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y un ejemplo bíblico tenemos nosotros cuando nos menciona la Biblia la historia de David y Goliat. La Biblia dice que Goliat era un gigante, un hombre que medía como 9 pies de estatura, que topaba casi al techo aquí arriba. Y este hombre, dice la Biblia, que salía todas las mañanas a desafiar el pueblo de Dios. Nadie puede conmigo. Y dice la Biblia que era un gigante paladín. La palabra paladín significa que era un guerrero. Era una persona que tenía, desde su juventud, era criado para matar a la persona. Era un valiente gigante. Y dice la Biblia que este joven llamado David, lleno del valor de Dios, del Espíritu de Dios, dijo: ¿y quién es este incircunciso que está desafiando al reino de Dios viviente? Y ustedes saben la historia. Dice la Biblia que él tomó 5 piedrecitas y bastó solamente una para derribar a aquel gigante. Tú y yo podemos derribar los gigantes que tienen la vida, los obstáculos de la vida, si nos sometemos a Cristo Jesús. Por más grande que sean tus problemas, ponlo en la mano de Dios. Hay una frase que yo escuchaba siempre que dice: no le digas a Dios lo grande que es tu problema, dile a tu problema lo grande que es Dios. Así que, mis hermanos queridos, tenemos nosotros que someternos a Dios, porque nuestras luchas no son carnales, sino son luchas espirituales. Pero el texto dice algo más. Dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tiniebla de este mundo y contra huestes espirituales. Así como Dios tiene ángeles, querubines y serafines, asimismo Satanás también tiene sus secuaces. Y esto que ustedes escuchan aquí, potestades, principados, gobernadores, son las diferentes partes que se divide el reino del mal. Y ustedes me digan: hermano Yeuri, ¿cómo es posible? ¿Cómo usted me enseña a mí con la Biblia que aquí se está hablando de categoría? De que una potestad, un principado y un gobernador son diferentes. Claro que sí. Ustedes han leído en la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos: miren, salgan por las calles, prediquen el evangelio, sanen personas, hagan milagros. Eso no fue el mandato de Jesús. Y dice la Biblia que en un momento los discípulos salieron. Y cuando los discípulos salieron por la calle, encontraron un hombre que tenía un hijo que estaba enfermo, pero tenía un demonio. Porque muchas de las enfermedades que tú tienes son demonios. Y eso es bíblico. Si ustedes notan los milagros que Jesús hacía, Jesús no era enfermedad que sanaba, era demonio que le sacaba a las personas. La Biblia lo dice también en el capítulo 12, que la casa cuando está barrida, el Espíritu Santo viene, adorna la casa y después tú te sales de la iglesia. Dice la Biblia que el demonio viene y trae 7 espíritus inmundos a poseer tu cuerpo. Y la persona termina siendo peor de lo que era.
Por eso que ustedes hoy en día ven personas que han sido de la iglesia y son peores que cuando no lo eran, porque tienen legiones de demonios dentro de su cuerpo. Y por más que usted le predique la palabra para que se arrepientan, están llenos de esos demonios que hay que liberarlo. Nuestra iglesia no promueve mucho lo que es esta parte de las cosas espirituales o los fenómenos naturales o sobrenaturales, por así decirlo. Nosotros no hablamos mucho de eso, pero eso es bíblico. Eso es bíblico. Nosotros solo hemos dejado los pentecostales, pero los demonios existen y ustedes lo saben. Así que los discípulos salieron, dice la Biblia, a sacar demonios y hacer milagros. Pero hubo un momento, dice la palabra, que se encontraron con un hombre que tenía un joven que tenía un demonio. Y dice la Biblia que los discípulos no pudieron sacarle el demonio a ese joven. Llevan el muchacho donde Jesús, y Jesús inmediatamente sanó a ese muchacho. Le sacó los demonios que tenía, dice la palabra de Dios. Eso está allí en los evangelios, usted lo puede estudiar. Y dice la Biblia que después que Jesús hizo ese milagro, más adelante los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sacarle el demonio a ese muchacho? Dice: es que esa clase de demonio no sale si no es con oración o ayuno. ¿Hay clases de demonios, sí o no? Claro que sí, eso dice la Biblia. No solamente me voy a enfatizar en esto. Ustedes saben que la Biblia dice que cuando Satanás pecó, la tercera parte de los ángeles, ¿qué pasó? Se fueron de su lado. Ahora, si los demonios que nosotros muchas veces lo pintamos son ángeles caídos, son ángeles. Ahora, si en el cielo hay querubines, hay serafines, ¿ustedes no creen que Satanás convenció a algunos de esos querubines o serafines y se fueron de su parte? Claro que sí, mis hermanos. Por eso es que el texto dice que hay principados, hay potestades y hay gobernadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y un gobernador no es igual que un principado. Por eso es que ustedes ven personas poseídas que tienen un mayor carácter, que pueden levantar hasta una casa de la fuerza que tienen, porque ese demonio es mucho más poderoso. Yo lo veo la cara de ustedes como asustados. ¿Quieren que siga hablando de los demonios, sí o no? Yo lo veo como asustado. ¿Ustedes no están asustados? Hermanos, si nosotros estamos en Cristo Jesús, esos demonios son caballá. Esos demonios son caballá, como decimos nosotros. Usted debe, mis hermanos, presentar su vida, su corazón ante Jesús, y Jesús le va a dar la potestad a usted de que esos demonios salgan huyendo, porque nosotros tenemos a nuestro favor ángeles superpoderosos. Y están a nuestro favor. La Biblia dice también que el mismo Jesús mencionó en una parte que los ángeles están viendo el rostro de Dios. Están constantemente mirando el rostro de Dios, pero es para venir en auxilio de nosotros cada vez que tú y yo lo necesitamos. Así que cuando tú estás en un lugar peligroso, un lugar que tú sientes algo negativo, invoca la presencia de Dios. Llama a tu Dios y Él envía a los ángeles para que esos demonios se tengan que ir de ese lugar. Así que, mis hermanos, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritu maligno. Dice el versículo 13, por tanto, tomad. Por tanto, ¿qué? Tomad. Es un imperativo en el griego, es un mandato. Así como Jesús dice, vayan y hagan discípulos, así mismo es un mandato. Tomad, dice aquí, la armadura de Dios. ¿Para estar cómo? Para estar firme. Hermano, yo sé que nosotros como cristianos y muchos de ustedes como jóvenes enfrentan tentaciones y dificultades en la vida. Y este mundo nos ofrece muchísimas cosas materiales. Si tú quieres un buen carro, en el mundo hay diferentes tipos de carros. Si quieres una casa lujosa, o quieres un hombre millonario, quieres muchas mujeres, si quieres todas las cosas vanas de este mundo, están disponibles para ti y para mí. Este mundo te ofrece muchísimas cosas, pero nunca, escúchame bien, nunca te va a ofrecer la salvación que hay en Cristo Jesús. Por eso es que en primera de Juan, capítulo 2, miren qué cosita más bella dice este versículo. Vamos allí, primera de Juan,
para que ustedes vean que el texto más maravilloso, y me gustaría que todo el que tenga ese texto a mano lo pueda hasta marcar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al verso 17. Escúchame bien, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Escuchen qué dice la palabra de Dios aquí. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde? En el mundo. Hoy hay consejo que nos da la Biblia. No amen las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, este mundo te va a ofrecer de todo. Todas las cosas materiales te las ofrece este mundo. Pero Jesús te ofrece la vida eterna. Y si usted lee el libro de Apocalipsis 22, esas cosas preciosas que Dios nos tiene preparadas para nosotros, tanto en el cielo como en la tierra nueva, no se pierda eso. No se lo pierda. Que nadie te quite tu salvación, ya que tú la tienes en tu mano. Nadie te quite tu salvación. Me gustaría ver a la hermana Vicky allá en el cielo, ¿verdad que sí? Y la hermana Raquelina, y a cada uno de ustedes en el cielo, haciéndonos preguntas ya de todas las cosas, vivencias que vimos aquí, ¿verdad que sí? El hermano Daniel, el hermano Helvin, a Shelma también, ¿verdad que sí, Shelma? Imagínense nosotros en el cielo disfrutándonos allá, gozándonos en el Señor, y luego aquí en la tierra nueva. No pierda su salvación, mi hermano querido. Agarrémonos cada día de Cristo Jesús. Dice algo más, vamos a seguir leyendo. Verso 14 dice: está pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Dice aquí estar firme y ceñido nuestra cintura. Los guerreros en la antigüedad usaban como un tipo de correa, que era lo que amarraba toda la armadura para que no se cayera, para que el guerrero estuviera más protegido y para que él pudiera entrar en la batalla y pudiera cubrir su cuerpo. Aquí dice que esté vestido del cinturón de ¿qué? De la verdad. Jesús en una ocasión dijo, en el capítulo 14, verso 6 de Juan: yo soy la verdad, yo soy también el camino, ¿verdad? Y la vida también, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Es decir, que la verdad la encontramos en Cristo Jesús. Pero la verdad también la encontramos nosotros en su palabra. Ahora, ¿por qué yo hablo aquí, mis hermanos, de la verdad? Porque no todo el mundo conoce la verdad. Y aunque hay muchas verdades, también hay muchas mentiras. Y la mentira la encontramos nosotros desde el principio. Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol. En el capítulo 3 vemos que ahora Satanás se le aparece a Eva y le dice: con que Dios dijo que no comiera de ningún árbol. ¿Le entró o le introdujo una mentira, sí o no? Claro que sí, porque Dios dijo que no comiera de un árbol, y ahora dice que de ningún árbol. La mentira de Satanás son mentiras sutiles. Son mentiras que usted no se da cuenta prácticamente de ese tipo de mentiras que él usa para engañarlo. Y nosotros tenemos muchas verdades. Por ejemplo, tenemos el matrimonio, instituido en la misma creación. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y hoy en día, ¿cómo vemos nosotros el mundo? Que hay leyes que han aprobado hasta el matrimonio homosexual y el mismo el lesbianismo. Eso no fue lo que Dios creó. La Biblia dice claramente que Dios creó hombre y mujer, varón y hembra lo creó. Y le dijo: multiplicaos y fortificaos, llenad la tierra. Vemos otro tipo de verdades, como la misma inmortalidad del alma, que muchas personas creen que cuando una persona muere, si fue bueno se va al cielo, y si fue malo va al infierno, y si fue medio bueno va al purgatorio.
Esa es una de las mentiras que Satanás ha entrado también a las iglesias. Y muchas personas por ignorancia han creído en esta falsedad. Porque la Biblia dice claramente en Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben. En uno de los salmos dice que perecen los pensamientos de la persona al morir. Es decir, que cuando usted muere, no puede ir al cielo, no puede ir al infierno, sino usted está en un estado inconsciente, descansando en la tumba, hasta que venga Jesús en poder y gloria y lo levante y lo lleve al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vemos nosotros también una de las verdades más claras que tiene la Biblia, la verdad del día sábado. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece que el sábado es el día del Señor. Y el primero en guardar el sábado fue Jehová de los ejércitos. Génesis capítulo 2, verso 3, eso es lo que dice la Biblia, que el primero en guardar el sábado fue Dios. Y hoy en día vemos nosotros que dicen las personas que podemos guardar cualquier día de la semana, sin importar cuál, o que podemos guardar el domingo, cuando eso no es bíblico. Nosotros encontramos, mis hermanos, la verdad de la alimentación. Dios quiere que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Que nosotros no comamos carnes inmundas. Eso lo dice la palabra de Dios. Usted puede leer hasta en capítulo 6 de Génesis y capítulo 7. Usted va a hallar que Noé sabía diferenciar un animal inmundo de un limpio. En la misma creación, allá en Génesis, atrás en lo último, cuando Abel ofrece un sacrificio a Jehová, ofreció un cordero. ¿Por qué no ofreció un burro o un puerco? Porque no era un animal puro para ofrecerlo a Jehová. Es decir, mis hermanos, que nosotros conocemos muchas verdades, pero también tenemos que conocer la mentira que Satanás ha entrado a las iglesias. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 3 dice que Eva fue engañada con la astucia del enemigo. ¿Satanás es astuto, sí o no? Claro que sí. ¿Satanás usa personas para engañarte, sí o no? Sí, claro que sí. Y fácilmente tú y yo, si no leemos la palabra de Dios, podemos ser engañados. Si usted lee Mateo 24:24, lo dice la palabra de Dios allí, que engañará si le fuere posible a los escogidos. Entonces tenemos que conocer la verdad para nosotros también eliminar la mentira. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Pero dice también el versículo 14 que hay que vestirse de la coraza de justicia. La coraza, toraca, que viene siendo la palabra que se usa en griego, era la protección que tenía el guerrero en el cuerpo, en el pecho, para protegerse. Yo no sé, bueno, el hermano Daniel jugaba pelota. Yo también desde pequeño me gustaba jugar pelota. Era pelotero, por así decirlo. Me gustaba mucho el béisbol. Pero cuando dejé el béisbol me metí a jugar softball, que es prácticamente lo mismo. Y en béisbol yo era lanzador. Y a mí me gustaba pichar. Y era buen pitcher. Tenía como 7 lanzamientos diferentes. Los amigos que me conocen a mí saben que yo era buen pitcher. Incluso no recuerdo en todo lo que yo jugué desde mi infancia que alguien me diera un jonrón. Nadie me daba un jonrón a mí porque yo tenía curva, tenía slider, tenía recta de todo tipo. Pero cuando yo comencé a jugar softball, ya yo no era pitcher porque donde picha el pitcher de softball es diferente de donde lanza el béisbol, es más cerca. Y fácilmente me podían dar una línea y apiarme de la lomita. Y por esa razón yo no lanzaba softball. Entonces lo que se me ocurrió fue jugar primera base o era el catcher del equipo. Incluso tengo video ahí en la computadora mía, yo jugando pelota y yo era el catcher. Pero para yo poder jugar esa posición, yo tenía que usar una careta para proteger mi cara, tenía que usar una pechera para proteger mi pecho, tenía que usar una rodillera y unos ganchos, que eran los que me protegían los pies. Y así mismo tú y yo, como cristianos, tenemos que protegernos. ¿Sí o no? Porque aquí nos habla que tenemos que tener el cinturón de la verdad, ¿sí o no? Tenemos que tener también la coraza de la justicia que para proteger nuestro pecho. Ahora, ¿qué es la coraza de la justicia? La justicia conserva la vida del creyente. La justicia es lo que somos en Cristo Jesús. Es representar a Cristo con nuestro testimonio. Eso es lo que llama la coraza de justicia.
Cuando usted da un buen testimonio como cristiano, cuando usted llega a un lugar y usted dice, usted no tiene que decir yo soy cristiano, sino que las personas puedan ver que usted es un cristiano, usted está vestido con la coraza de justicia del Señor. Lo más lindo que una persona puede tener es su testimonio. Por eso que dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para gloria y honra de Dios. El testimonio nuestro tiene que ser de peso ante la sociedad, ante el mundo que nos rodea. Y por eso es que nosotros tenemos que estar vestidos de la coraza de justicia y dar un buen testimonio para alcanzar a otro. El versículo 15 dice, y calzados los pies con el celo por pronunciar el evangelio de paz. ¿Calzar qué? Nuestros pies. Yo le dije que yo usaba unos ganchos, unos tapones para poder correr en el play, ¿verdad? Porque con los ganchos que tiene el tenis que uno usa, le da más impulso para usted tener velocidad. Y yo lo usaba para correr. ¿Y qué podemos nosotros aplicar en esto para nuestra vida? ¿Saben qué? En los calzados, ¿dónde van los calzados? En los pies. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar, para predicar el evangelio. Esos pies que usted tiene para predicar el evangelio. ¿No leímos ahorita en Mateo 28, 19 que Jesús dice claramente que nos da un mandato? Por tanto, id. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? A predicar el evangelio. Si usted es salvo en Cristo Jesús, si usted se bautizó, si usted sabe que Cristo Jesús vive en su corazón, ¿qué usted tiene que hacer? Predicarle a otro para que también conozcan lo que usted ha creído. Por eso que el texto dice aquí, calzado vuestros pies, es decir, nosotros tenemos que caminar a predicar el evangelio a otros que no conocen. Y hoy en día tenemos maneras fáciles, por así decirlo. Si usted es una persona que no puede caminar mucho, usted tiene el internet, de estudio bíblico por la internet. Hay Zoom, usted puede llamarlo por WhatsApp. Hay muchas formas de usted decirle a una persona que Cristo quiere salvarlo. Si usted se monta en un tren, una guagua, usted va por el camino, usted puede darle una literatura a alguien y esa persona fácilmente puede ser convencida por el Espíritu Santo y también conocer la verdad. Por eso, mis hermanos, hoy en día tenemos nosotros facilidades para prolongar el evangelio de Cristo. Así que el verso 16 dice lo siguiente: sobre todo, tomar el escudo ¿qué? De la fe. El escudo de la fe. El escudo, mis hermanos, era lo que el guerrero usaba prácticamente la mano izquierda para protegerse. Cada vez que los enemigos tiraban flecha o con la espada le querían dar al guerrero, el guerrero usaba su escudo para protegerse. Y con esta manera evitaba de morir. El escudo de la fe. La fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que nadie apague tu fe. Tú puedes perder todo, pero nunca pierdas la fe en Cristo Jesús. Y déjame decirte que la fe también es uno de los dones que da el Espíritu Santo. Si usted lee allí el libro de Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, la fe es un don que Dios da. Así que esa fe que tú tienes, nadie puede apagar esta fe. Si David venció a Goliat, fue por su fe en Cristo, en Dios, o en Cristo Jesús, por así decirlo. Porque él dice, si usted lee la historia, él dice allí, ¿cómo este incircunciso va ahora a desafiar a quién? Al Dios viviente, al Dios viviente. ¿Puso la fe él? Claro que sí, puso fe de que Dios le daría la victoria. Y así mismo nosotros tenemos que poner nuestra fe si queremos salir victoriosos para alcanzar el reino de los cielos. Mis hermanos, yo estoy terminando, porque yo sé que este tema ustedes lo conocen, pero es bueno recordárselo a la iglesia. El verso 17 dice lo siguiente: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. El yelmo era un casco
que utilizaban los guerreros para proteger su cara. Usted también recuerda la historia que a David le pusieron uno y no podía, porque no estaba acostumbrado. El mismo Goliat usaba también un casco para protegerse. Y ahora, ¿qué podemos nosotros aplicar este casco para nuestra vida espiritual? Sencillo. En la cabeza es que está nuestro pensamiento, ¿sí o no? Nuestra mente, conectada con nuestro corazón. Proverbios capítulo 9, verso 10 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos conversaciones con personas que no son de edificaciones. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos quizás negativos. Por eso es que muchas personas llegan al punto de depresión. La depresión está acabando. Cuando una persona tiene deuda, tiene problemas y cosas así, le afecta que el pensamiento. No puede pensar como una persona normal. Nosotros tenemos que cuidar nuestro pensamiento, nuestras ideas, con quién hablamos, qué cosas hablamos. Todo eso está incluido aquí en el yelmo de la salvación, que protegía la cabeza del guerrero. Y por último, tenemos nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ustedes saben que es la Biblia. La Biblia, yo siempre he dicho que la Biblia es el manual del ser humano. Si ustedes quieren que le vaya bien en la vida, como cristiano, lea la palabra de Dios. Todo lo que usted quiera para su vida está en la palabra de Dios. Usted quiere aprender matemática, en la Biblia hay matemática. Usted quiere conocer historia, hay historia por montón. Usted quiere saber de finanzas, la Biblia de finanzas. Si usted quiere saber de salud, en la Biblia hay salud. Si usted quiere saber de psicología, en la Biblia hay psicología. En la Biblia, mis hermanos, es el libro más vendido en la historia y es la palabra de Dios. Allí encontramos nosotros todas las cosas que nos van a ayudar a alcanzar el reino de los cielos. En Mateo capítulo 4, ustedes saben que el enemigo, Satanás, quiso combatir con Jesús, ¿sí o no? Y le ofreció muchísimas cosas a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en el pan. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Citó el Antiguo Testamento. Lánzate abajo, porque a tus ángeles mandarán a que te guarden. Que te guardarán en su camino. Eso dice la palabra, uno de los salmos está allí. Mis hermanos, cada día nosotros tenemos que leer la Biblia. Esa Biblia no es para usted tenerla en su casa guardada, llena de polvo. No, no. La Biblia es la palabra de Dios. Saque tiempo para leerla, para estudiarla y sobre todo pida la dirección al Espíritu Santo. Amén. Yo espero, mis hermanos, que en esta mañana este mensaje haya llegado a su corazón, a su vida, y que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, en esta mañana yo quiero salir protegido de todas las cosas que dice tu palabra. Usar el cinturón, la protección aquí del yelmo, usar la coraza de la justicia y usar también las canilleras o las rodilleras que usaban los guerreros. Todas estas cosas que son aquí aplicadas a lo espiritual, tenemos nosotros que utilizarlas cada día para llegar al reino de los cielos. Mis hermanos, que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me le guarde. Y no sé, me gustaría hacer un llamado en esta mañana. Antes de concluir, si hay alguna persona en esta mañana que quiera ponerse de pies y quiere decirle, Señor, yo quiero ser protegido como aprendí en tu palabra, que se ponga de pies. Si alguno quiere tener esa protección de Dios y quiere decirle de todo corazón al Señor que quiere ser protegido, póngase de pie y vamos a tener una oración. Oremos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos, toda la gloria y honra es para ti, Señor. Gracias, Señor, por poner en mí este mensaje tan poderoso y bueno para ser protegido de las artimañas de Satanás. Cada una de estas personas se ha puesto de pie, Señor, porque quiere ser protegido también, como dice tu palabra. Que cada día, Señor, podamos ser testimonio vivo para las personas que nos rodean.
Que cada día, Señor, tú pongas ese espíritu en cada uno de nosotros para que el enemigo pueda ser sacado de nuestro hogar, de nuestra familia, de donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Y sobre todo, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos, y Dios me le guarde. Amén.